Dice así la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, Dios eterno y santo, invocamos el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, creyendo en tu promesa, que tú enviaste tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Creo, Dios mío, en tu Santo Espíritu y ruego que lo envíes y que actúes por el poder de tu Espíritu Santo en todos nosotros para darnos luz y entendimiento de tu santa palabra, y que a los sordos abras esos oídos y puedan escuchar y entender tu palabra y ser transformados por el poder del Evangelio. Oh Señor, sabemos que hay ataques del enemigo y que él procura distraernos y apartarnos de la verdad. Reprende a Satanás y toda obra del enemigo para que nosotros podamos escuchar claramente hoy tu voz. Libra mis labios del error. Líbrame, Dios mío, de desviarme de tu verdad. Te lo suplico y te suplico por cada persona que escuchará esta exposición bíblica. Glorifica, oh Dios mío, el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este es el cuarto sermón en la epístola a los Filipenses, es decir, la cuarta predicación en la exposición de esta epístola. Y el título que he propuesto para esta exposición es Las implicaciones prácticas del Evangelio. La gente, cada uno de nosotros, tiene sus propias ideas y sus propias opiniones de cada cosa. Algunas de esas opiniones las formamos de lo que oímos, de lo que vemos en la televisión, de lo que escuchamos en la radio, de lo que leemos, de lo que nos enseñaron nuestros padres, de lo que escuchamos en las escuelas, colegios, universidades. Cada uno dice tener su opinión, pero esa opinión tiene diversas fuentes. Lo que sucede es que con respecto al Evangelio, todas esas opiniones y todo lo que a usted le parezca y lo que a mí me parezca es irrelevante. Vamos a ir a la Sagrada Escritura
y que sea de ahí la fuente que nos lleve a tener una opinión de qué es lo que produce el Evangelio de forma práctica. Cada uno, como les decía, podemos tener nuestra propia idea de la religión cristiana, de qué es ser cristiano, de qué tiene que cambiar en uno y cuál debe ser su actitud cuando uno se dice ser cristiano. Pero si esos conceptos no vienen de la Biblia, son vanos. Vamos a ir entonces pidiendo al Señor su auxilio para ver que Él nos aclare qué implicaciones prácticas tiene en la vida de aquellos que se dicen creyentes un entendimiento correcto del Evangelio. Habíamos visto cuál es la actitud del apóstol Pablo con respecto a la vida. Y él había terminado diciendo, la vez anterior vimos esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Habíamos visto que si usted de verdad es cristiano, si usted de verdad es hijo de Dios, el sentido a su vida se lo da su relación con Cristo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Tener cosas en esta vida y prosperar en muchas áreas sin tener a Jesucristo no vale nada. Pero entonces, en ese entendimiento, supongamos que ahora ya ustedes y yo decimos: sí, para mí el vivir es Cristo. Yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo, soy su discípulo. Entonces el apóstol nos dice en el versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es bien interesante que se use esa palabra como solamente. Esta iglesia tiene, conforme vamos a ir viendo, hay muchas cosas que elogiar de esta iglesia. Pero vean qué interesante que él le dice solamente. O sea, hay algo, siempre hay algo. Les voy a recordar que si ustedes se dicen cristianos, entonces hay una manera de comportarse que es digna del Evangelio. Así es como dice: compórtense como es digno del Evangelio. Entonces vuelvo a eso que les decía al inicio. Cada uno quiere tener su propia versión de quién es un verdadero cristiano y quién no. Yo pienso que es verdadero cristiano el que hace esto y esto y esto, y el que no hace esto y esto y esto. ¿Basado en qué? En mi estándar. ¿Saben qué es un estándar? Una regla con la que voy a medir. Y aquí es donde viene lo importante. Entonces, lo que a usted le parezca que es ser cristiano, no es ser cristiano, si no es conforme a lo que la Biblia dice. Vamos a ir a la Escritura para saber cuál es esa forma de comportamiento digna del Evangelio. En otra parte, en la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 10, con respecto a las citas, les recuerdo, si no son muy rápidos buscándolas, no las busquen, anótenlas y después pueden leerlas. Pero el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, en la epístola, en el capítulo 2, versículo 10, habla y da una frase que nos puede servir para entender cuán importante es esta conducta. Dice él: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y esta es la frase, pongan atención: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si nosotros profesamos la fe cristiana, nosotros con nuestra conducta adornamos apropiadamente el Evangelio. Y aquí nos habla de no defraudar y de ser fieles. El versículo nos dice esto, que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Salmo 64, que es uno de mis favoritos, dice esto:
has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. En este versículo, Pablo también está usando un lenguaje muy militar, porque habla de estar firmes como los ejércitos, y los que están en aquellos ejércitos se forman con firmeza. Y ese otro Salmo 64 también tiene un lenguaje de ejército, porque esa palabra bandera, has dado a los que te temen, bandera, es también la palabra estandarte. En las batallas campales había uno de ellos que levantaba un estandarte. El estandarte identificaba al ejército. Bueno, lo que está diciendo la Biblia es que a los que temen a Dios, Él les ha dado un estandarte que hay que levantar por causa de la verdad. Y el apóstol Pablo nos dice aquí que nosotros tenemos que estar firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Este lenguaje, hermanos, es de batalla. Se nos olvida con frecuencia que los cristianos somos soldados. Si usted es cristiano, usted es soldado de Cristo. Una persona que se dice cristiana y no tiene luchas contra el pecado, contra Satanás, contra este sistema mundano, ¿cómo puede hacer suyas estas palabras de que está levantando la bandera, que teme al Señor, que está en un espíritu junto con otros, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio? Y eso nos habla de algo más. Si usted es cristiano, es un soldado de Cristo, pero los soldados de Cristo no pelean esta batalla solos, individualmente, sino que están enlistados en un ejército, en el ejército de Cristo. Tiene que estar unido a otros hermanos y hombro con hombro pelear esta batalla. Y es combatir por la fe del Evangelio. Hoy en día nosotros estamos viviendo en días muy tristes porque nadie está dispuesto a combatir por la verdad. Nadie puede, incluso en las iglesias los líderes no pueden sostener un debate serio al respecto de las verdades bíblicas. Una discusión seria, vamos a ir a la Biblia, hay una diferencia, hay algo que no entendemos bien, vamos a ir a la Biblia y vamos a combatir por la verdad y encontrar la verdad. Y una vez que veo en las Sagradas Escrituras cuál es la verdad, voy a defenderla. Pero lo que hay hoy en día es una posición de acomodarse. Y entonces todo el mundo tiene la razón. Para no discutir, para no entrar en problemas, entonces nunca hablemos de nada en que no estemos de acuerdo. Eso podría verse hasta disfrazarse de amor. Es que yo prefiero tratar a todos con amor y entonces nunca voy a hablar de cosas en las que no estemos de acuerdo. Pero lo que hay detrás de esa actitud es cobardía. Porque se necesita valentía para defender los principios bíblicos, aquello que vemos claramente enseñado en la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿está usted combatiendo y está firme en este combate por la fe del Evangelio? Y eso nos lleva a pensar, ¿cuál Evangelio vas a defender si ni siquiera entiendes qué es el Evangelio? Si no tienes claro cómo se presenta el Evangelio. ¿De qué es de lo que yo le hablo a un pecador cuando le digo que le voy a hablar del Evangelio de Jesucristo? Eso nos hace pensar y nos hace reflexionar. Usted no puede defender nada que usted no ame. Usted va a defender aquello que de corazón ama. Y la doctrina del Evangelio debe ser amada por todos aquellos que han experimentado el poder de ese Evangelio, que según dice el apóstol Pablo, Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Una vez que la persona ha experimentado
el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio, estará dispuesto a defenderlo. ¿Está usted dispuesto a defender el Evangelio cuando ve tantas cosas que lo que hacen es manchar el Evangelio y apartar a las personas de la verdad? El versículo 28 nos dice esto: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hay solo dos posibles reacciones ante Jesucristo y su Evangelio. Nosotros tenemos que tener esto claro. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Él? ¿Lo que Él dijo es verdad o es mentira? No puede ser en parte verdad y en parte mentira. No puede tener una confusión con respecto a Cristo y sus palabras. Solo hay dos posibilidades. O Él dijo la verdad o Él dijo mentiras. Porque una mezcla de verdad y mentiras es mentiras. Entonces, la gente quisiera tener una posición intermedia. Yo ni es que estoy contra Cristo y el cristianismo, pero tampoco soy tan fanático como para meterme en eso de la religión. Jesucristo dijo muy claramente: el que no es conmigo, contra mí es. La gente quisiera dividir en categorías. Por eso les digo, según nuestros estándares, es que esa persona que la veo no es tan mala, realmente es buena persona. No cree en Jesucristo, no le sigue, pero la Biblia solo nos dice que hay dos posibilidades: o estás en Él o estás fuera de Él. Ahora, aquí nos dice, bien interesante, la forma, y muy grave, en que se dividen dos clases de personas. Bien dice, vamos al versículo 28. En nada intimidados por los que se oponen. Ahora bien, nosotros pudiéramos pensar que los que se oponen son los que activamente están contra Cristo y su Evangelio. Pero no es así. En esta epístola, más adelante, vamos a ver que el apóstol Pablo les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y todos esos están incluidos, aunque se llamen cristianos, entre los que se oponen a la verdad. Hermanos, esto es serio, porque quiere decir que nosotros, pensemos en nosotros, iglesia local, nosotros no solo tenemos oposición de afuera. Aquí mismo podemos tener oposición contra la verdad. Pero no tenemos que intimidarnos. Aquí dice claramente que no hay que intimidarse, porque este asunto de que unos no viven para Cristo ni le siguen, sino que más bien están contrarios a Cristo y a su doctrina, y que otros sí estamos dispuestos a seguirlo a Él y a aferrarnos a Él, tiene solo dos indicios. Uno dice que es indicio de perdición. ¿Saben qué significa la palabra indicio? Esto es una muestra, una prueba de que ellos van a la perdición. Quisiera que fuéramos a 2 Corintios 2:16, o lo leo para ustedes para que veamos más claramente la misma doctrina enseñada. 2 Corintios 2:16 nos dice esto, miren. Vamos a leer el 15 y el 16. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Oigan ese versículo: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El efecto del Evangelio, como el efecto de la predicación de la palabra de Dios, solo tiene dos posibilidades: o para salvación o para perdición. No hay más.
o usted recibe la palabra con humildad, clama a Dios y obedece, o bien usted se rebela contra Dios, tapa sus oídos a la verdad y hace lo que a usted le parece. Pero miren, la predicación de la palabra es entonces olor de muerte para muerte de algunos. Esto es serio y es difícil de entender, pero es la realidad, está escrito aquí. Dice incluso que en esta actitud vemos que para ellos es indicio de perdición y no hay otra explicación. Una persona que obstinadamente se opone a la verdad va a la perdición. Pero los que por la gracia de Dios son humillados para reconocer a Cristo Jesús y rendirse a Él y seguirle, para ellos de salvación. Ahora vean, lo bonito es que el versículo termina diciendo, y esto de Dios. ¿Por qué? Supongamos que usted dice, yo soy de los que, para salvación, fue por su esfuerzo, fue por su inteligencia, fue por su bondad, algo en usted. No, ahí dice, y esto de Dios. Dios es el que salva y Dios es el que da esas fuerzas que veníamos leyendo en la epístola para mantenernos fieles a Él. Todo viene de Él. Es Dios el que hizo un cambio en mi mente y en mi corazón para que yo esta vida la vea diferente de como antes la veía. Hay gente, vuelvo a decirlo, a nosotros nos parece como que hay muchas maneras de ser, muchos caminos en la vida. Pero realmente, y si vamos hasta la Didaqué, que es aquel documento muy antiguo del siglo I o II, dice, solo hay dos caminos. Eso es lo que dice el Evangelio. Solo hay dos, uno es angosto y uno es amplio. De manera que todas esas otras alternativas son el camino ancho. Es su propio camino. Ese es el camino ancho y uno angosto que es el de Jesucristo, el Jesucristo mismo. Entonces, nunca olvidemos, si nosotros al recibir esta palabra estamos contentos y diciendo, qué bueno, es indicio de salvación, no olvide, y esto de Dios, la salvación es de Jehová. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, todo es a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bien, una vez más, la doctrina clara de que la salvación viene de Dios. Porque vean, se nos está diciendo aquí que tenemos que perseverar, que tenemos que estar firmes, que tenemos que combatir por la fe del Evangelio. Y Él nos aclara que esto es algo que nos es concedido. ¿Qué significa conceder? Eso es algo que se está dando. Yo lo hago porque Dios me lo concede. ¿Dios concede qué? Creer. En la gran mayoría de las iglesias hoy en día se predica un evangelio en el que creer es cosa suya. Pero la Biblia nos dice que esto es algo que Dios concede. No hay de qué jactarse en el día final. Yo creí. No, a mí me fue concedido por su gracia creer. Él me alumbró. Yo estaba a oscuras, ciego, torpe, necio. Pero Él me alumbró, me concedió creer. Y hasta aquí precioso. Y mucha gente dirá, amén. Pero ¿qué más es concedido aquí? Que padezcáis por Él. Al que Dios le concede, es decir, el que tiene una fe verdadera, salvadora, también tiene de parte de Dios el entender que padecer por Cristo es un privilegio.
y no ve las aflicciones por causa de Cristo como una pena, sino como un privilegio. Hoy en día, y sobre todo de este lado del mundo, nosotros sabemos muy poco de lo que es padecer por Cristo. Sabemos muy poco de lo que es padecer por Cristo. De hecho, el falso evangelio ha hecho creer a las personas que más bien al hacerme cristiano tiene que irme bien en todo, en los negocios, en el trabajo, en la salud, en la familia. Pero esto no es lo que la Biblia dice. Más bien se muestra el poder del evangelio en que usted, si ha abrazado el evangelio y si cree en Jesucristo, a pesar de todas esas circunstancias, a pesar de tener un esposo o una esposa incomprensivo, a pesar de tener hijos que no quieren seguir a Jesucristo, a pesar de tener una salud quebrantada y una situación económica dificilísima, a pesar de todo, sigo a Jesucristo. Para esto sí se necesita la gracia de Dios. El apóstol Pedro también habla en unas palabras similares. Y en la primera epístola, capítulo 4, versículo 13, dice esto: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora leo el 12 y el 13 para darle más sentido. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os sucediese. No, sino gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay que tener un entendimiento correcto del sufrimiento, porque en esto no se trata de que yo busco el sufrimiento y que sufrir es lo que me hace santo a mí, porque ese malo entendimiento lo tuvieron los ascetas, y entonces yo voy a buscar el sufrimiento y a infligirme yo sufrimiento pensando que eso me hace partícipe de Cristo. Esto no es de lo que la Biblia está hablando. El sufrimiento por causa de Cristo es un rechazo que voy a recibir por parte de aquellos que no creen en Él. El sufrimiento por causa de Cristo son los ataques satánicos que vienen a mi vida porque quiero seguir a Jesucristo. Entonces vendrán las huestes de mal a poner tropiezos y obstáculos. Y yo voy a sufrir por la causa de Cristo y a seguir creyendo en Él. Tengamos esto bien presente, no se trata de un sufrimiento autoinfligido. Se trata de que veo que por causa de seguir yo a Jesucristo vienen situaciones de aflicción y de conflictos a mi vida, con mi familia, con compañeros de estudio o de trabajo, con familiares, etcétera. Pero yo eso me gozo porque veo que es Dios que me está mostrando que Él me está concediendo a mí el privilegio de padecer por Cristo. Si es posible, les voy a estar animando a que lean con respecto a la historia de aquellos que murieron en el martirio. Cuán gozosos iban. ¿Quién puede imaginarse esto? Que a usted lo van a quemar o lo van a echar a los leones y usted va cantando. ¿Quién puede imaginarse que John Hus está escrito que lo quemaron en la hoguera y murió cantando: Señor, ten piedad? Esto no es en nuestras fuerzas, es Dios mismo. Y esto no es algo del pasado. Nada más es de investigar. Hoy mismo hay hermanos nuestros en lugares de Medio Oriente, de países como la India o estos países musulmanes que están siendo maltratados y ellos se están identificando valientemente con Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros no sabemos de esto, pero deberíamos tener una actitud clara al respecto de esto, porque no sabemos qué vendrá en el futuro.
y tener bien claro qué es el Evangelio y cuál es la gracia de Dios, hace que nosotros no tropecemos en el desánimo porque aquello que se nos prometió no llegó. Por eso es que estamos tan en contra de aquel evangelio de prosperidad que le hace a la gente promesas. Y después, cuando no las tienen, se frustran. O bien abandonan el evangelio o no saben qué pasa con ellos. No, a nosotros como cristianos, tanto se nos concede creer, no era por nuestra capacidad ni habilidad, sino que se nos concedió ese cambio de corazón para creer, y se nos concede también poder padecer por Él. El versículo 30, bien, una cita más, esta no la voy a leer, pero para que la apunten por ahí. Hechos 5:41 nos habla de que una vez que fueron azotados Pedro y Juan, y que los liberan, la Escritura dice, y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. ¿Me entienden? ¿Qué estándares más diferentes los bíblicos de los de hoy en día? ¿Cómo van a ver estas personas algo como un honor que se me dio, ir y padecer por mi Señor y Salvador? Versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En la primera sesión les había hablado en la introducción de cómo llegó el evangelio ahí a Filipos. Bueno, les voy a volver a recordar. Había varias cosas que sucedieron, pero una de ellas fue que había una joven con un espíritu de adivinación. Y les había hablado que también se le llama pitonisas. Bueno, esta mujer daba ganancia a sus amos. Y el apóstol Pablo expulsa a aquel demonio de la mujer. Y donde ven los amos que pierden la fuente de su ganancia, los meten a ellos en la cárcel, a Pablo y a Silas. Por favor, imaginémonos. Los azotan, los meten en la parte de la cárcel donde hay un cepo. Y no sabe qué es un cepo, tiene que ir al diccionario y buscarlo. Pero el asunto es, ahí en el cepo, a medianoche cantaban himnos a Dios. Esto lo supo la iglesia de Filipos. Por eso es que cuando él dice, el conflicto que ustedes saben que vieron antes en mí y que ahora ven, ¿qué es ellos qué sabían de Pablo? Que era un hombre que amaba a Jesucristo, que predicaba el evangelio de Jesucristo y que tenía por gran gozo padecer por el Salvador. Porque es incomprensible, es imposible en las fuerzas humanas, después de estar azotado y puesto en el cepo, que yo me acuerde de alabar a Dios. Cantaba himnos a Dios. Y los presos los oían. No era un murmullo, ellos cantaban a viva voz. En Filipos entonces hubo un testimonio de que ellos se sentían dignos al sufrir por Cristo. Esto lo pueden leer después en Hechos 16. Ahora ocurre otra cosa, ahora está en Roma. Por eso es que habla de dos cosas. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, probablemente diciéndoles, ustedes se acuerdan cómo fue cuando yo llegué a donde ustedes, pero ahora ven algo en mí. Aquí estoy preso, aquí estoy en Roma, y ven, como habíamos visto antes, que mi pesar es, yo quiero ir a predicar el evangelio, pero mientras estoy aquí no pierdo el tiempo, y aquí a los guardas les estoy hablando de Cristo. Ese es el conflicto, muy probablemente. Pero me hizo pensar al leer este versículo otra cosa con respecto a esa palabra del conflicto que dice que hay en mí. Bueno, recientemente él había dicho, de ambas cosas estoy puesto en estrecho y yo no sé qué preferir. Porque dice, para mí sería mejor, ¿se acuerdan que les dije? Partir, que era zarpar, que me suelten las amarras de este bote y estar con Cristo, que eso es muchísimo mejor. Pero tengo este pesar, que quiero predicar el evangelio.
y que quiero compartir la palabra de Dios. Y entonces dice, sabiendo esto, estoy en este. Entonces, Él los participa y nos participa a nosotros. Hay este tipo de conflicto en usted. Hay un deseo de estar con Cristo y un deseo también de servirle. O vive usted como vive el resto de las personas, se levanta, hace sus quehaceres, va, viene. Una rutina sin sentido, nada de carácter ni de valor eterno. Versículo, vamos a avanzar al capítulo 2 en el versículo 1. Para resumir, entonces tenemos un primer detalle de las implicaciones prácticas del Evangelio. Es que el que ha creído en el Evangelio tiene un gran gozo por sentirse, oh Señor, me concediste creer en tu Hijo. Oh Dios mío, creo en tu Hijo Jesucristo y esto tú me lo concediste, pero a la vez estoy dispuesto a ir hasta el final y a sufrir por Él, que dio su vida por mí. Esas son implicaciones prácticas del Evangelio. Por lo tanto, dice él, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ese lenguaje es importante. Vean que él está haciendo unas preguntas retóricas. Es como para que nosotros nos preguntemos hoy en día, miren, ¿hay algún consuelo en Cristo? ¿Hay en Él algún afecto fraternal? ¿Hay en Él misericordia? El apóstol nos está confrontando a nosotros con la realidad. Mire, si usted dice que cree en Jesucristo, usted encontró esto en Él. Encontró usted en Jesucristo consolación de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable. Encontró en Él misericordia. Y a estos a los que Él se refiere, entonces tienen que tener una respuesta. Y ustedes y yo tenemos que tener una respuesta. Esto encontró usted en Jesucristo, porque si usted no encontró esto en Jesucristo, usted no ha encontrado nada. Y usted se está engañando. Y no es cristiano. En Jesucristo tenemos que encontrar ese consuelo de amor, esa misericordia, entender que no se me dio lo que yo merecía. La definición misma de la misericordia es que el juez no le pagó como merecía. Hubo misericordia porque alguien pagó. ¿Quién? Jesucristo. Un afecto entrañable. Y la palabra, para los que les gusta a veces aprender poquitos de griego, comunión del Espíritu. La palabra es koinonía. La palabra comunión tiene dos acepciones, tiene varias, pero vamos a hablar de dos de ellas. Significa participar, pero también significa compartir. De manera que cuando dice una comunión del Espíritu, es que yo he sido hecho partícipe de Cristo por el medio del Espíritu Santo, y también que yo ahora puedo compartir, también capacitado por el Espíritu Santo. Entonces ese es algo que se me da y es algo que yo también doy. Recuérdenlo, koinonía, participar, compartir. Por eso es que en algunas ocasiones hay creyentes que, o pastores o líderes, que se esfuerzan desmedidamente porque no ven en los miembros de la iglesia, no testifican, no evangelizan. Y es bueno, hay que exhortar a la iglesia, esa es la misión de la iglesia, ir y predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, esa es, pero antes de eso hay que preguntarse, ¿qué vas a ir a compartir? ¿Lo que no tienes? ¿De cuál Cristo vas a ir a hablar si no has encontrado en Él esto que está escrito aquí, consuelo de amor,
afecto entrañable y misericordia. Si no has encontrado eso en Jesucristo, ¿qué le vas a ir a compartir a los otros? Y tristemente hay muchos que están en puestos de liderazgo y hablando de un Cristo que ellos mismos no lo conocen. Se vuelve como un ideal del cual yo hablo, pero yo mismo no lo vivo. Por eso, para que sea verdaderamente coinonía, comunión del Espíritu, tiene que el Espíritu Santo, no es obra humana, es el Espíritu Santo, no es manipulación, no es obligar, es Dios mismo actuando para hacerme a mí partícipe de su Hijo Jesucristo y que yo pueda llevar este mensaje de Jesucristo a otros. Y si eso es así, entonces se les pide algo. Estamos hablando de implicaciones prácticas del Evangelio, ¿verdad? Ahora, completad mi gozo, dice Pablo. Hay que sentir lo mismo, tener un mismo amor, unánimes. La palabra unánime nos habla de un mismo ánimo, sentir una misma cosa. Si nosotros no somos cuidadosos al interpretar esto, entonces hacemos una clonación de personajes, de personalidades. A todos nos tiene que gustar el mismo color, la misma comida. ¿Será de eso de lo que habla aquí? No, estamos hablando es del Evangelio. Cada uno de nosotros tiene una personalidad y unos gustos específicos, pero en lo que se refiere a Cristo tenemos que tener unanimidad. Ahora, también los que tenemos unanimidad en la doctrina, claro que sí, vamos a ver todas las demás áreas de nuestra vida afectadas. Vamos a ir viendo que como avanzamos en la fe, hay cosas que vamos a ir dejando y hay cosas que vamos a ir abrazando. Pero principalmente entonces Él nos dice, se va a reflejar, una implicación práctica es la unidad, porque es un mismo espíritu. Y recordemos al apóstol Pablo diciendo en Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unanimidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué interesante, porque esta iglesia, que como les digo en muchas otras cosas era ejemplar, no carecía de unas debilidades. Miren, hermanos, por más consagrados que estemos al Señor, por más bíblicos que estemos procurando ser, y eso es algo de lo que nosotros a veces nos jactamos, y es gozoso decir, bueno, estamos procurando ser bíblicos lo más que podamos, ir a la Escritura, regirnos por la Escritura, queremos ser bíblicos, y olvidamos algo. La humildad. Para reconocer que si hemos alcanzado algo es por la gracia de Dios. Y no estamos tratando a aquel que todavía no ha entendido muy bien algo con misericordia. Y estamos siendo tal vez inflexibles con el hermano que tropieza o que se equivoca o que de alguna manera se extravía, y no poniendo primero los intereses del otro que los míos. Hoy en día se ha metido tantísimo dentro del cristianismo la psicología y los métodos humanos para tratar las cosas, que oímos frecuentemente de los púlpitos, una exaltación del yo. Y piensan que las personas hay que
como echarse porras a sí mismo, o sugestionarse, o creer que yo soy la gran cosa, yo voy a levantarme, como les contaba la primera clase, yo he escuchado este tipo de cosas. Se levanta alguien de mañana y dice, usted tiene que empezar el día viéndose al espejo y diciéndose cuán afortunado es usted y cuán bien se ve y que, etcétera, etcétera. Una serie de pensamientos en los cuales yo me voy a sentir bien porque me voy a hacer como un lavado en mi cerebro para sentirme bien y pensar todo está bien conmigo. La Biblia nos manda algo diferente. La Biblia nos dice, deje de pensar tanto en usted mismo. Si usted se concentra en usted y en sus metas y en lo que usted quiere, igual como en sus penas y en sus tribulaciones, va a ser una persona siempre infeliz e insatisfecha. En cambio, usted comienza a pensar en otros. Como dice aquí, deje la vanagloria, deje de querer aparentar, deje de querer aparentar primero lo que no es. Luego, vanagloriarse de cosas que Dios se las dio. Si nosotros, como el apóstol Pablo lo dijo, si algo tienes, ¿por qué te glorías si te fue dado? Pero con humildad tratemos de dejar de estar pensando tanto en nosotros mismos para pensar en los demás. Y dediquemos algo a los demás. Y cada vez ese algo un poco mayor. Y esa sí es garantía de que entonces en esa imitación de Cristo, porque eso fue lo que Él hizo y eso es parte de la siguiente sesión. Pero esa humildad es la que trae verdadero gozo. Lo dice muy claramente este versículo. No hay que hacer nada por contienda. ¿Cuáles las motivaciones cuando hacemos o no hacemos? Contienda significa pleito, significa discusión. ¿Por eso estás haciendo las cosas? Y esto se traslada no solo a lo que hacemos en la iglesia, eso también tenemos que quitarlo. La gente piensa que servirle al Señor es solo lo que se hace aquí en la iglesia. Usted ama de casa, usted estudiante, usted trabajador, lo que está haciendo lo hace por cuáles motivaciones. Para que se vea que el otro lo hace muy mal, yo lo voy a hacer así, para que se exponga que el otro lo está haciendo mal, o usted lo hace no por vanagloria, no para que me saquen al final del mes como el mejor empleado, sino porque yo lo hago para el Señor. Y aquí dice con humildad, y la definición de humildad pudiéramos buscarla, pero aquí está dada: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si usted no hace eso, si yo no hago eso, no soy humilde. Y una vez más, la gente tiene sus propios conceptos y opiniones de qué es ser humilde, y a veces tiene que ver con alguna manera de hablar, con no alzar la voz de cierto nivel, con usar ciertas palabras. Esos son conceptos de humildad, y puede ser que sí, que sea necesario a veces variar nuestra forma de hablar para ser más humildes, nuestro tono de voz, sí. No solo pensar en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Pero, como les decía, sus propios conceptos de qué es ser humilde, deséchelos si no coinciden con este que está en la Biblia, que dice que es estimar a los demás como superiores a él mismo, y no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hoy, hermanos, hemos tenido una oportunidad también de reflexionar en cuán necesario es la humildad para que pueda haber unidad en la iglesia. Hoy recibimos a una hermana y hemos prometido delante del Señor cuidar de ella. Pero para esto necesitamos ser humildes, porque esta hermana, aunque redimida ya por la sangre de Jesucristo, no es perfecta y se va a equivocar, y tal vez alguna vez va a haber una reacción que no esperamos de ella. Y si no hay suficiente humildad de nuestra parte, no va a haber unidad. Pero si yo pienso de la hermana
como superior a mí mismo. Y estoy dispuesto, como dice aquí, no mirar por lo mío, sino por lo del hermano nuevo o de cualquier hermano. Pero hoy tuvimos un ejemplo específico en el cual nosotros podemos con humildad acercarnos a la hermana y pensar de qué manera le puedo yo servir a mi nuevo hermano o mi nueva hermana en la fe. ¿Ha pensado usted en esto? Porque si esto es ajeno a su plan de vida, entonces ¿dónde está su cristianismo? Aquí dice claramente, no hace falta interpretar nada. Dice que yo tengo que con humildad dejar de estimarme yo superior a los demás, sino a los demás superiores a mí mismo. Y que tengo que dejar de pensar solo en mí y en lo que a mí me pasa y pensar que lo que le pasa a los demás es más importante. Y todos nosotros, uno por uno, fallamos en este examen. Pero nosotros no vamos a la palabra de Dios para vernos ahí y después olvidar, porque así dice la palabra que hace el necio, va y se ve en un espejo y después olvida cómo era. Si venimos a la palabra de Dios y el Señor nos confronta con este pecado de falta de humildad, entonces tenemos que arrepentirnos y decirle: Señor, yo he creído en tu evangelio. Y una de las implicaciones prácticas del evangelio es que vamos a ser humildes, porque vamos a reconocer que si algo tenemos, nos fue dado. Otra forma de verlo es que la iglesia es como una familia y debe pensar colectivamente. Entonces el comportamiento no solo es importante cómo se comporta usted individualmente, sino la vivencia cristiana como una comunidad de fe, como una familia, como una casa. Y juntos, ahora sí, unánimes, defender la verdad, nosotros alumbrando al mundo. Estas son algunas implicaciones de haber creído en el evangelio. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre mío, todas estas palabras pueden ser inútiles y vanas si tú no envías tu Espíritu Santo para aplicarlas a nuestras vidas. Hazlo, Señor, conforme a nuestra súplica. Haz que al salir de aquí podamos ir meditando y reflexionando en cuán lejos estamos de ese comportamiento digno del evangelio, que no estamos combatiendo por la verdad, que nos falta humildad, que no estamos sufriendo apropiadamente las aflicciones de esta vida. Actúa en nosotros, Señor. Y creemos y confesamos que sí, que hay consolación en Cristo y consuelo de amor y unidad y comunión del Espíritu y misericordia. Y si esto es así, haz que sintamos una misma cosa y que seamos unánimes. Llévanos con bien, Señor. Cuida de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.